Señor Juan Luis Montero, el abogado de este programa. Querido Juan Luis, ¿cómo estás? Querido Francisco Esfera, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, tenemos que tocar precisamente un tema que ha generado polémica, generado inclusive enojo de la sociedad al poder imaginarse que solo se le daría 5 o 3 años a una menor de edad que cometió un homicidio, es decir, que mató a golpes a otra persona, también menor de edad. Y quisiera empezar esto, Francisco, diciendo que hay leyes que establecen perfectamente cuando estamos hablando de menores. Primero tenemos una ley que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un antecedente del año 2012. Para que te des una idea, esta ley nos habla, por ejemplo, del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, ¿no? Y te las numero para que vayamos analizando realmente si estos derechos o existe la infraestructura para hacer valer estos derechos a los niños, ¿no? El derecho de prioridad, de la identidad, fíjate, un derecho a vivir en familia cuando no se ha hecho nada en virtud de determinar o inyectarle a la familia pues estructura para que pudieran vivir un niño o hacer valer ese derecho a no ser discriminado, derecho a la educación, todos tienen derecho a la educación, fíjate, al descanso y al esparcimiento. ¿Por qué número algunos de los derechos que señala esta ley? Porque eso nos va a entender que el concepto de adolescente, de niño, es importante y esto lo va a aclarar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para el adolescente o para adolescentes. Entonces, esta ley nos dice que es un adolescente, nos dice que el adolescente es aquel que va de los 12 años a los 18, antes de que se cumplan los 18 años de edad. Ahí es adolescente. Y la ley los va a dividir en tres grupos. El de 12 a 14, que es el primer grupo, el de 14 a 16 y de 16 a 18, ¿no? Es decir, antes de que cumpla 18, antes de que cumpla 16 y antes de que cumpla 14. De 12 hacia abajo, niños y niñas están exentos de responsabilidad y será un tema distinto. Cuando la ley nacional señala estos tres grupos etéreos, también establece cuáles van a ser las sanciones, teniendo como objeto esta ley la reinserción familiar, es decir, la reinserción social, la socioeducación del menor, el tratamiento distinto, ¿sí? Con reglas totalmente distintas a los adultos. Entonces, quiere decir que los jóvenes, los adolescentes, sí pueden cometer cualquier conducta, al cometer una conducta que está tipificada en las leyes penales como delito, pues estos serán sometidos a un procedimiento ajustado a su edad, a esta etapa de adolescentes y con reglas totalmente distintas. Ahora, cuando tenemos esta conducta, esta persona se pone a disposición de un juez de control y aquí, bueno, pues viene el hecho de cuánto tiempo podrá. Primero, no es prisión, es internan a la persona. Internan en un establecimiento que está, que debería de estar ad hoc para precisamente darle al menor toda la estructura y todas las bases para poder que se pueda reinstalar en la familia y en la sociedad. Entonces, aquí la ley nos dice que cuando tenga 14 a menos de 16 años, ¿sí? Podrá ser hasta 3 años de sanción, de internamiento, ¿sí? De 3 años. ¿Qué es el caso en este video que vimos, en lo que ha causado mucha polémica, de esta persona que tiene 14 años cumplidos? Entonces no puede ir más de 3 años. Cuando es de 16 a antes de 18, pueden ser hasta 5. Sin embargo, la propia ley dice que cuando se trata de un homicidio calificado, ¿qué es esto? Pues que hay alevosía, que hay ventaja, que hay saña, que es el caso, ¿sí? O que hay violación tumultuaria, o que hay cuestiones de trata de personas, etcétera. Ahí, en estos casos, ¿sí? Podrá ser hasta 5 años. Nada más, no puede ir más allá. Así está la ley. Y esta niña se tiene que sujetar a esta ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Puede sonar injusto, puede sonar de repente sorprendernos, sin embargo, esa es la ley.
Y para algunos dicen si esto es justo o no es justo. Desde mi punto de vista, sí. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Penal para Adolescentes, es una gran ley. Sin embargo, todo lo que rodea este procedimiento, todo lo que rodea esta ley, habrá que ver si en realidad tenemos la infraestructura, la estructura y la especialización para lograr el objeto que la ley tiene para estos menores. No sé si fue claro, mi querido Francisco, pero pues para que la gente tenga un poquito de conocimiento. Pues sí, bastante claro, ¿no? Y finalmente resaltar la necesidad de que este tiempo es para tratar de reintegrar a una persona que cometió un error a una edad muy temprana, pues a la sociedad y a su familia, pero ahí es en donde fallamos. Muchísimas gracias, querido Juan Luis. Buen día, Buen gracias. día.